El Salmo 91, los primeros versículos, claramente el Señor nos dice de una forma tan sencilla y directa lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Solamente los primeros 3 versículos, tan fácil de entender como también para compartir, y de hecho creo que hay demasiados estudios sobre este Salmo 91, y es uno de los salmos preferidos de la cristiandad. Es interesante notar que el que escribió este salmo lo podemos identificar en el capítulo anterior, Salmo 90, dice: oración de Moisés, varón de Dios. Hay una tradición rabínica que dice que cuando en el libro de los Salmos un capítulo no se identifica al autor, probablemente es la continuación del capítulo anterior. Pero un simple análisis de este libro cuarto del libro de los Salmos, recordaremos que Salmos tiene 5 libros, 5 tomos, y este cuarto tomo, que comienza en el 90, hay una temática que va desde este capítulo 90 hasta el número 99, que está hablando todo lo relacionado con la vida de Moisés. Sin duda Moisés, un gran siervo de Dios, un hombre que, simplemente recordar las referencias que hice de él en el video anterior, empezó su servicio ministerial prácticamente a los 80 años. Deuteronomio nos está diciendo que a la edad de 120 años Dios se lo llevó. Y antes de marcar en ese último capítulo el libro de Deuteronomio, cómo Dios se lo llevó, Deuteronomio tiene 34 capítulos. En el capítulo 33, versículo 29, donde el anciano de 120 años, que ya culminaba su etapa por la vida, bendice a todos los israelitas. Cada tribu recibe una bendición especial de Dios, que bien nos puede ministrar, bien nos puede enseñar qué es lo que Dios ha provisto para cada familia que vive sobre esta tierra. Los últimos versículos del capítulo 33 de Deuteronomio nos dice claramente: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Un anciano poeta, 120 años bajo el cuidado especial de Dios. Creo que un hombre con semejante experiencia tiene mucho para decir. Volviendo al libro de los Salmos, hice mención que capítulo 90 dice claramente identificado: oración de Moisés, varón de Dios. Y comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el sitio y hasta el sitio, tú eres
Dios. Alguien que puede escribir no solamente con una pluma, una lapicera, un lápiz. Escribe con su vida. Da testimonio de un cuidado especial de Dios. Y vaya que tiene para contarnos. Éxodo hasta Levítico y Números y Deuteronomio, los últimos versículos que hemos leído recordando los escritos de Moisés, claramente están dando cátedra qué significa, como dice nuestro texto para esta ocasión, Salmo 91, los que se están enganchando tarde. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si uno tiene la Biblia ahí enfrente, a mano, uno trata de entender cuál sería la palabra clave para entender el tema, el mensaje, lo que se quiere decir en esas palabras escritas. Y vemos que se repite allí algo tan especial, con dos verbos, habitar y morar. El versículo completo es, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar y morar. No voy a dar una exposición sobre ingeniería o arquitectura, que son las disciplinas universitarias que nos enseñan qué cosa sería un lugar para habitar. Simplemente dentro de lo que sería un mensaje espiritual. Estamos familiarizados con el tema de habitar. Podemos tener palabras sinónimas que nos dicen, habitar, hábito, lugar donde uno desarrolla su vida. Morar, sí, techo, casa, seguridad, protección. Y acá te dice, ¿qué lugar? No cualquier casa, no cualquier nación. Sí te está diciendo, delante, bajo la mirada de Dios. Delante y bajo la mirada de Dios. Tanto el verbo habitar como morar no me habla de visita, me habla de un lugar de residencia, donde uno desarrolla su vida. No solamente está en supervivencia frente a los peores ataques de afuera, donde uno pervive, donde uno desarrolla lo que es, lo que quiere ser o lo que debe ser. La intimidad de vivir, la intimidad de ser uno mismo, la intimidad de respirar atmósfera segura. Y acá te dice, ese lugar es Dios, presencia de Dios. Isaías 57 dice que el Altísimo Dios, acá también utiliza la expresión, el que habita al abrigo del Altísimo. Estamos hablando de Dios. ¿Qué sería Dios reflejado en las páginas de la Biblia? Génesis nos dice, es el Creador. También está desarrollando nuestro conocimiento acerca de este Dios. No solamente es el Creador, es el preservador. Y la Biblia completa dice no solamente de las cosas físicas, también está hablando que Él es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Podemos decir así sintetizando, Él es el dueño porque creó el universo. Y en forma especial en ese universo creó este mundo y las condiciones de lo que hoy conocemos como mundo. El Altísimo que preserva las cosas
y trasciende su creación revelando lo que quiere revelar a sus seres creados. Cuando habla del Altísimo, está diciendo la simple visión de cualquiera. ¿Qué es algo alto? Algo que te supera. Uno puede ver en las construcciones físicas edificios altísimos. Y cuál o tal arquitecto se jacta de su creación. Nos acordamos del arquitecto argentino Meili, creador de las torres en Malasia, las poltronas, que en su tiempo fueron los edificios más altos. Hoy hay edificios que superan esa altura en otras culturas tal vez, en otras naciones. Alto, altísimo. Dos expresiones. Exceden a lo que nosotros somos, a nuestra altura. Y en lo espiritual, Dios siempre está marcando la diferencia. Así como está alto el cielo y la tierra, así es mi pensamiento en relación a tus pensamientos. Así es el camino de Dios en relación a lo que tú crees o a lo que creemos que es el camino de Dios. Bueno, ese altísimo Dios espera que nosotros no le visitemos solamente. Espera que nosotros vivamos delante de su divina presencia, que moremos bajo la sombra de sus alas. ¿Dios es un ser alado? No, es una forma figurativa. Salmo 121 también dice que Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra a la mano derecha. No es que la sombra de mi mano derecha es Dios, pero está diciendo que en Isaías es sombra de gran peñasco para dar refrigerio, para dar descanso en medio de las caminatas del desierto de la vida. Dios quiere estar, no lejos. Y si uno quiere desviarse, lucubrando pensamientos extraños a esto de la altura de Dios, de la lejanía de Dios, la Biblia te dice, ¿soy yo Dios de lejos solamente y no Dios de cerca? El hecho de que Dios esté lejos, o como acá estamos expresando, el altísimo Dios, depende de cada uno. Si yo quiero visitarlo de tanto en tanto, o realmente quiero vivir con Él. La lejanía o la cercanía de Dios provee a aquel que decide cuál es su estado en relación con Dios. ¿El vivir con Él o en acudir a Él de tanto en tanto? Bueno, así va la vida del ser humano. Moisés, que hice mención y voy a hacer mención a lo largo de esta exposición, está diciendo en el capítulo anterior que Dios siempre ha sido refugio, de generación en generación. Antes que se creara lo que conocemos como mundo, Dios ya era refugio. Y está marcando la transitoriedad de la vida del hombre con la eternidad de Dios. El Salmo 90 está diciendo que la vida es como un soplo y que el tiempo que transcurre no es lo mismo para con Dios y para con el ser creado. La Biblia dice 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la noche. Aquellos noctámbulos, los que no pueden dormir y viven o piensan en la noche, hay momentos en el transcurrir de la noche que parece que la hora no pasa más. Está diciendo ahí como una de las vigilias de la noche. Pero pasa. La forma de medir el tiempo, cuando Jesús andaba con sus pies sobre la tierra, lo vemos y lo oímos de la boca de Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? Igual que la noche, 12 horas.
Una cosa es la vida en el día y otra cosa es la vida en la noche. Hijitos, nosotros somos del día, llegó a decir Pablo, para enmarcar que el día se refiere a la luz y la noche se refiere a la oscuridad. Si uno quiere vivir en la luz, tiene que recurrir a Dios, que es la luz por excelencia. Y no solamente recurrir, como hago mención, a una visita de tanto en tanto, a ver qué cosa tiene Dios para darme. Pero nunca vas a pensar qué cosa tengo yo para ofrecerle a mi Dios. Si tienes la costumbre de acudir de tanto en tanto a Dios. Pero mira la diferencia. Cuando te decidiste habitar, morar en la presencia de Dios. No es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestra pervivencia. En mi casa mando yo. En mi casa decido yo. A mi casa la hago yo como quiero. ¿Sí? Nos sentimos dueños del lugar de nuestra pervivencia. Es muy diferente cuando hemos decidido estar con Dios. Dios comienza a marcar esto, a revelar su santa, bendita y buena voluntad. Es más, la Biblia nos está diciendo, Romanos capítulo 12, que tenemos que comprobar continuamente cuál sea la buena voluntad de Dios para con nosotros, y eso por sí solo está diciendo, no estoy conforme con las costumbres de la gente que vive sin Dios. La gente sin Dios. En la Biblia dice la gente del mundo. Pero recuerda que en este mundo no solamente el adversario, el diablo, tiene permiso para trabajar, porque es el príncipe de este mundo. También está la iglesia de Dios, también está la gente de Dios que ha decidido habitar en la presencia de Dios. Vuelves al hombre como un suspiro, dice la palabra. En la mañana florece, crece, pero a la tarde, como cualquier yuyo, planta rastrera del campo, poca vida, desaparece. Pues ya que estamos hablando sobre la transitoriedad de la vida, te dije que desde el 90 hasta el versículo 99 hace referencia a Moisés, a la sabiduría de Moisés y a lo que Moisés vivió en la presencia de Dios. Mira, capítulo siguiente dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes para anunciar que Dios es fortaleza al recto y que en Dios no hay injusticia. Aunque la vida es transitoria, porque te está diciendo el Salmo 90, 70 años Dios ha pensado un plazo de vida mínimo. Después dice, 80 los más fuertes, los más potenciados. Y conocemos gente que pasa los 80, llegan a los 90, algunos mueren más de 100. ¿De qué depende? Bueno, de la decisión de Dios y la aprobación de Dios a tu manera de vivir. Y si no, mira, lo que ya pasamos 60, como en el caso de un servidor que te habla, 64 años, y Dios pensó 70 años de vida, bueno, le quedan 6 años de vida. ¿Cómo pretendo vivir esos últimos 6 años de vida? Y es más, ¿cómo he vivido los 64 años anteriores? Y la fuerza de la experiencia de vida de cada uno te está marcando tu comportamiento actual. Y de una forma especial lo que quiero significar, ¿qué hago con mi relación con Dios? Nosotros tenemos palabra para todo, ¿no? Hay un dicho muy usado en la sociedad. No hay mal que dure 100 años. ¿Lo parafraseamos? No hay vida
No hay vida que dure 100 años sin la bendita gracia que te sostiene, que te fortalece y que te da victorias. En resumen, que te bendice. Hoy es muy común escuchar a gente que dice bendiciones o te bendigo, hermano. Sinceramente, yo espero que Dios me bendiga siempre. Y acepto esos saludos de muchos como augurios, como buenos deseos. Porque en la realidad tenemos poco y casi nada para bendecir a los demás. Pero en la casa de Dios cambia. Ya no eres una plantita común y corriente. Acá hay dos figuras especiales. El justo florecerá como la palmera. Y en botánica se dice que la palmera es algo así como el príncipe de los árboles. Por cómo crece, por cómo cicatriza las heridas que el hombre o la naturaleza le inflige con tormentas, huracanes y situaciones que lo dañan. La palmera tiene esta peculiaridad. Extiende las raíces que lo sostienen lo más profundo que puede. Por eso se ven palmeras en el desierto, donde otros árboles no pueden crecer. La palmera crece, porque sabe extender sus raíces para tomar los nutrientes que necesita para vivir. Ahí compara Dios con aquel que se decidió vivir en su presencia. El justo florecerá como la palmera. De hecho, en gastronomía hay un bocadillo muy rico que se llama palmitos, que son los brotes tiernos de la palmera, que se usa para muchas preparaciones y es muy agradable el gustarlo. El otro árbol es el cedro del Líbano. El cedro es una madera muy noble para trabajar. Una madera que es muy maleable. Se puede trabajar, se puede aprovechar al máximo la elasticidad de su madera, pero a la vez la robustez de la madera. Se puede cortar, no es una madera durísima, imposible, que te da mucho trabajo cortarla. Puedes usarla adecuadamente. Uno puede decir, es una madera noble. Dos árboles que para desarrollarse necesitan años y años y años formativos. Ambos, cuando más añejos son, mejor árboles son los mejores árboles que existen en el mundo. Así es la vida del cristiano. La Biblia está diciendo y remarcando lo que te digo. El justo aún en la vejez frutificará y estará vigoroso, porque la salud la sostiene Dios. Te enseña, te da la sabiduría y te da la capacidad para honrar esa enseñanza. Porque te decidiste o se decidió vivir en la presencia de Dios. Entonces uno puede entender allí el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Ya no es el Altísimo, el lejano. Es mi Dios, es mi papito, es quien me sostiene. Y parece que es un Dios aparte al Dios del que todos hablan, del que todos dicen conocerla. Es mi Dios. Perdón, ¿estás hablando de mi Dios? Déjame compartir lo que Dios hizo en mí. El cristiano siempre tiene un testimonio fresco, nuevo para compartir, porque vive en la presencia de Dios. No necesito compartir testimonios de otro, porque en mí pasó la bendición de Dios. Mira Moisés, 120 años y Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, pero te voy a permitir que lo veas.
Voy a permitir que lo último que veas es la gran bendición que preparé para mi pueblo y que mi pueblo no supo entender en estos 40 años de peregrinaje hacia ese lugar por el desierto. Y allí dice la Biblia, en el último capítulo de Deuteronomio, el 34. Moisés subió por indicación de Dios a la cumbre del monte Pisga, al monte Nebo. Y mirando la bendición de Dios, su alma salió de su cuerpo. Su espíritu exhaló, dice la Biblia. Y Dios le enterró en un lugar que no se conoce. Hay una mención del cuerpo muerto de Moisés en el Nuevo Testamento, en Judas, el único capítulo de Judas. Dice que Satanás quiso arrebatar el cuerpo muerto de Moisés, Sabá, en los negocios que tenía. Tal vez para hacer como una nueva religión o algo por el estilo. Entonces Dios ordenó al arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, a descender para ubicar a Satanás en su lugar. No era la primera vez. La gran batalla en la eternidad, allí donde el que hoy es Satanás, diablo, serpiente antigua, dragón, lo que quieras, se quiso rebelar contra Dios. ¿Quién lo derrotó? Precisamente el príncipe del ejército de Dios. Miguel y sus ángeles, dice, echaron a Satanás después de haberle vencido desde el cielo. Ahí está otra vez, con una comisión divina. Hay que cuidar el cuerpo de Moisés para evitar que Lucifer o Satanás haga lo que quiera. Por supuesto que Dios conoce pasado, presente y futuro. Y sabría muy bien qué cosa tendría el mundo hoy como sustituto del bendito evangelio que no tiene sustituto. Dice así, el arcángel Miguel luchó contra Satanás por el cuerpo muerto de Moisés. Y dice, no maldijo a Satanás. Porque en la visión espiritual que Dios te da cuando moras en su presencia, sabes qué es lo prioritario, sabes acomodar cada cuestión en donde se debe ubicar. Lo espiritual, lo natural en lo natural. No se trata de vivir confundidos y pretender ser Dios o jugar a ser Dios o simplemente jugar a ser hijo de Dios. No soy Dios, soy la imagen de Dios, porque Dios en la palabra sí lo revela. Pero esa imagen o está restaurada o está deteriorada y todo depende del lugar que yo elegí vivir. Quiera Dios bendecirme que yo sepa decidir en vivir con Dios, en Dios y para Dios. Terminando con el relato de lo que sucedió con el cuerpo muerto de Moisés, Judas dice que el arcángel Miguel, a pesar de ser superior en dignidad a esa fuerza opositora que le planteaba o le presentaba a Satanás, dice, no lo maldijo, simplemente mencionó, el Señor te reprenda. Por si alguno que se cree evangelista, pastor o lo que sea, que tiene algún ministerio, alguna responsabilidad espiritual, cuando Dios te comisiona enfrentar fuerzas hostiles, no vas con tu fuerza, vas con sus fuerzas. No vas con tu nombre, sino vas en el nombre de Jesús. Jesús lo enseñó así, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Me va siguiendo? Pero eso se da en la bendita, sana y gloriosa costumbre de estar en la presencia de Dios. Importa sí tu preparación física, importa sí tu preparación intelectual. Pero importa mucho más
que vivas en la presencia de Dios. Cuando se desató la persecución relatada en el libro Hechos de los Apóstoles, después de ese tremendo milagro de sanidad al paralítico en la puerta del Templo de la Hermosa, allí está el clero de aquel entonces convulsionado y no pudiendo negar la realidad. Están hablando entre sí, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque es real lo que aconteció. No podemos ponernos al pueblo contra nuestra posición, nuestra cultura, nuestra religión. Y dice así, mira el detalle. Y reconocían que a pesar de ser gente del vulgo, gente común, habían estado con Jesús. El hecho de morar con Dios habla por sí solo cuánto tienes de Dios. No anula tu personalidad, no anula lo que sos como ser humano, que siempre necesitamos que el poder, que la mano de Dios nos perfeccione, pero no te deja quedarte en un episodio de la vida, no te bloquea, al contrario, te desbloquea. Simplemente para recordar, la Biblia nos enseña, no hay justo ni siquiera uno. Si se entendió, entonces uno puede ver otras situaciones parecidas a la perfección de Dios. Por ejemplo, la manía de perfección. Cuando tienes manía de perfección, no está trabajando el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, cuando produce cambios, hay realmente un cambio verdadero. Y sabes cuantificar y sabes mensurar cada situación de la vida que estás llevando. Si fuéramos perfectos, estaríamos en el cielo. Pero como estamos en el proceso de Dios, de ser perfeccionados, de ser santificados, entonces podemos darnos cuenta que cuando hay un error hay que correr a la presencia de Dios, a la intimidad con Dios y arreglar esa situación con Dios. Isaías 1:18 sigue diciendo, venid, dice Dios, y estemos a cuenta. No importa la clase ni el color de tu pecado, importa esto, que estemos a cuenta, que descubramos que Dios es soberano, que Dios es rey, que Dios es juez, pero que también es nuestro amigo. La Biblia está hablando continuamente cómo Dios está con aquel que con sinceridad le busca. Ya vimos el creador, ya vimos el sostenedor, estamos empezando a ver y nos alcanza la vida, no. Más allá de la vida vamos a descubrir que Dios fue finalmente el que eligió, elige y elegirá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, el refugio y la certeza que de ese refugio Dios está continuamente enseñando cuál es el camino que tenemos que andar. Me gustaría tocar hasta el Salmo 99 versículos de cada capítulo de lo que hace Dios cuando moramos en su presencia, pero el tiempo no da. Estaríamos hablando horas y horas y veo que ya avanza el reloj, el tirano del tiempo, pero sin embargo lo necesario y lo básico, como pretendo ser en cada exposición que me toca por este medio y cuando estoy en la iglesia, dar lo básico para entender cómo estamos viviendo la vida, o como yo quiero, pura y exclusivamente, o como Dios espera que yo viva. Diré yo, habla de un diálogo continuo con Dios. Esperanza mía. ¿Tienes esperanza? Chao, desesperanza. Lo primero que Dios hace en el ser humano que se acerca a Él, dice, nos quita el miedo. Y detrás del miedo, la angustia, la impotencia,
lo que parece sin sentido, Dios lo saca. Dios dice, todavía tengo expectativas en vos. Quiere Dios enseñarnos a mirar como Él mira. Quiere Dios marcarnos a hacer las cosas como Él las hace. Vos y yo en la presencia de Dios no solo tenemos paz, compartimos paz. Vos y yo en la presencia de Dios no solamente tenemos algo de su gloria, compartimos gloria de Dios. Y como en este caso, no solamente recibimos palabra de Dios, tenemos de parte de Dios palabra de Dios para compartir. Ese es el peso de gloria que Dios está poniendo sobre nuestras vidas. Y habrá gente que no querrá oír, ni siquiera querrá que te acerques. Asunto de ellos. Tu vida depende de Dios y tu vida la dirige Dios y sabrá Dios indicarte hasta qué tiempo. Pero mientras duren los días de tu vida, que aprendas a vivir y que vivas en la presencia de Dios. Otros al tomar el Salmo 91 ponen énfasis en todo lo que es protección de ataques externos, pero no solamente de ataques externos. El Salmo 91 nos está marcando como que nos demos cuenta que está la protección de Dios. Mirá, versículo 14 y 16. Tal vez esto amerita tener otro mensaje más del Salmo, que veo que se hace largo, pero tocamos como para ir redondeando para terminar. 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. ¿Habré leído bien? Con él estaré en la angustia, lo libraré. Pero no hay que estar morando en la presencia de Dios. ¿Dios nos libra de las angustias? Sí, te libra de las angustias. ¿Y por qué caíste en la angustia? ¿Qué cosa es la angustia? ¿Qué cosa? Malos momentos en la vida. ¿Qué cosas? Situaciones que tienes que enfrentar que no las entiendes y que no sabes cómo actuar. En que te explotan los sentimientos y sale la rabia y sale el enojo y salen palabras no necesariamente bíblicas. ¿Qué cosa? Hubo un hombre llamado Salomón que tuvo todo lo que cualquier ser humano quiere tener. Inteligencia, sabiduría, riquezas, fama, posición de honor. Y llega a marcar algo que quiero resaltar, porque va con el tema de esta porción bíblica. Ese hombre sabio llegó a decir, he entendido que todo lo que Dios hace es perfecto y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y el hombre vive sin saber qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Pero llega a decir este hombre llamado Salomón, que algunos discutirán si murió salvo, si no murió salvo, si está o no en la presencia de Dios. No viene al caso. Viene al caso el hecho que el ser humano está limitado, no es eterno. Dios te pone la semilla de la eternidad con su palabra. Dios te hace entender claramente a tomar decisiones eternas. Y el Altísimo Dios o el cercano Dios ha revelado cómo puede estar con nosotros y nosotros estar con Él, cómo Él puede vivir con nosotros y nosotros podemos vivir con Él. ¿Recuerdas esta expresión? ¿Dios con nosotros? ¿Cuándo aparece en la Biblia? Precisamente
cuando el mismo Dios tomó forma humana. Y allí las instrucciones, ahora del arcángel Gabriel, a María, una joven hebrea, hay un santo ser concebido en el Espíritu Santo. Y cuando esté el nacimiento, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quieres morar? ¿Quieres vivir? ¿Quieres habitar con Dios? Recibe a Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Un acto de fe, un sencillo acto de contrición que te lleva al arrepentimiento por perder tiempo, por perder salud, perder tus recursos o dinero, como quieras pensar. Lo último, recursos o dinero, lo perdiste por no ser buen administrador, por no ser excelente administrador. Hay gente que se mata sola y la Biblia te está diciendo, repasa hasta el Salmo 99, cómo el perverso, el malo, el impío, el corrompido tiende trampas y cae en sus propias trampas y muere en sus propias trampas. Ya vamos a ver, Dios mediante, en la siguiente exposición, la que sigue este video, de lo que nos libra Dios, no solamente de lo externo, sino también de lo interno, porque hemos decidido vivir con Dios. Es una decisión personal. El Altísimo Dios para muchos llega a estar cerca tuyo y dentro tuyo. Y también en lo secreto de tu vida te dice, mira, el mejor secreto es que yo tengo tu vida escondida en mí. A lo que Pablo menciona en Colosenses. Nuestra vida está escondida en Cristo y cuando Él se manifieste, entonces se va a manifestar lo que realmente somos, lo que hemos sido. Y si no, mira, para todos. La Biblia está diciendo algunos pecados a los hombres se le ponen en evidencia antes de la muerte o antes del juicio. Pero a mucha gente, pecados ocultos se le descubren durante el juicio, cuando se le acabó la vida. Pero mira, es mejor que en vida soluciones el problema del pecado dentro tuyo, porque después de muerto ya no hay remisión de pecado. Después de muerto es ponerse bajo la lupa examinadora de Dios a enfrentar el juicio de Dios, porque la Biblia te dice, después de la vida la muerte y después de la muerte el juicio de Dios. Y el destino eterno que cada uno eligió mientras le duró su alma en el cuerpo, o sea, mientras tenía vida. Más nos vale entender el hecho de que Dios, en su presencia, en su habitación, en su intimidad, te protege y te lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. No sé de dónde salió este motivo de angustia, este motivo de terror, este motivo de impotencia, este motivo que no me hace ver claramente las cosas. Probablemente no identifiques al enemigo pronto, pero si estás en la presencia de Dios, la Biblia te dice, en la presencia de Dios no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y por más alerta que estés, Satanás, que conoce la naturaleza humana, sabe cómo hacerte el fastidio de un momento loco, de un momento triste, de un momento de angustia, de un momento de impotencia. Pero Dios dice, no temas, no estás solo. Yo estoy con vos. Había una ilustración de una niña de un hogar todavía no cristiano que comenzó a asistir a la escuela bíblica. Algunos llaman escuelita bíblica, no, a la escuela bíblica, con mayúscula. Y su padre, que no quería que su niña, su bebita, su muñequita, se enrede en cuestiones de religiones, siempre le decía algo para que la nena se avergüence de lo que había oído o aprendido en su clase.
Y un día llega de la escuela bíblica muy contenta, la carita llena de felicidad. Y aquel padre, un poco cínico, le dice, ¿qué aprendiste hoy en tu iglesia? La niña responde, aprendí que Dios está con nosotros y no importa quién está en contra. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si viene el diablo a tocar tu vida, si viene el diablo a tocar tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué respondió la nena? Es muy fácil, papá. Es pedirle a Jesús que abra la puerta y que atienda a Satanás. Esa sinceridad es lo que debe haber en nuestras vidas. ¿Me equivoqué, Señor? Qué bueno que te equivocaste. No sos perfecto. Déjame trabajar para perfeccionarte. Hoy se habla mucho del racismo. Hoy todas las naciones están en contra de un vil asesinato de un hombre negro en una nación en el mundo. Se cuenta, con esto termino, de otro hombre negro que había encontrado la salvación, el camino de Dios para la salvación. Pero lo encontró y comenzó a asistir en el lugar donde tuvo ese encuentro con Dios, que era una iglesia de gente blanca. Al ver esa conversión, el pastor le dio oportunidad de que comparta su testimonio y ver la fidelidad ameritó que su pastor de vez en cuando le dejara leer una porción bíblica, muy de vez en cuando una oración, al punto tal que este hermano negro, de raza negra, se fastidió un poco. Años sirviendo, siguiendo, haciendo lo que el pastor dice, sin molestar a nadie, todavía se sentía discriminado. Y se puso a orar sobre el tema. Lloró tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que le pareció oír la voz de Jesús. Y llega a decirle lo de siempre en su oración. Jesús, me discriminan. Me doy cuenta la mirada discriminatoria de los hermanos de la congregación, del pastor de la congregación. ¿Qué dices? ¿Qué hago? Y cuenta aquel hermano negro que percibió de Jesús lo siguiente. Bueno, hijo, al menos a ti te dejan entrar y de vez en cuando te dejan hablar. A mí ni eso. Es terrible lo que te digo. Hay gente que pretende congregarse en el nombre de Jesús, pero no invitan a Jesús. Hay gente que pretende decirte, tengo a Jesús en mi vida, y Jesús nunca entró a su vida. Y podríamos hablar de excusas que van a pretender justificar esa ausencia de Jesús. No importa. Decide tú dónde quieres vivir. Cuando Dios en Jesús llamó a los ayudantes, los primeros discípulos, Juan capítulo 1, nos dice que uno de los llamados, precisamente Felipe, ¿dónde moras? ¿Dónde moras, Jesús? No sé qué le mostró Jesús, pero el asunto es que Felipe, desde ese momento, se convirtió en uno de los discípulos del Señor. ¿Sabes dónde mora Dios? Tal vez pienses, sí, en los cielos. Por la fe también en tu corazón, si tú lo invitas. Vamos a orar. Y si nunca has invitado a Jesús, o si nunca te has decidido a vivir con Jesús, que sea a partir de este momento, a partir de esta oración que vas a repetir conmigo, la decisión, Señor, quiero estar con vos. Oramos. Dios amado,
Gracias por invitarme. Gracias por querer vivir conmigo. Gracias por golpear constantemente a las puertas de mi vida. Abro esas puertas. Ven, Jesús, te recibo. Perdona mis pecados. Perdona lo que perdí. No quiero seguir perdiendo. Quiero aprovechar al máximo el tiempo de vida que queda. No lo sé, tú lo sabes. Porque mandas a la tierra que siempre esté produciendo justicia, rectitud. Mandas la vida a la tierra precisamente para que se haga tu buena voluntad. Y has sembrado luz, has sembrado gozo, precisamente para los que te buscan. Quiero lo tuyo, Señor, y quiero comenzar a caminar por la vida habitando, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdame, oh Dios, a conocerte. Ayúdame a servirte, a andar en tus caminos y a compartir lo tuyo siempre. No importa la situación que tenga que enfrentar. Si tú estás, entonces la vida bien merece ser vivida. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por las necesidades antes de terminar. Siempre lo hacemos. Lo mínimo de cada reunión espiritual. Escuchar la palabra de Dios e interceder. ¿Tienes tu petición? Tenerla presente allí en la divina presencia de Dios. Oramos por esas necesidades. Todavía Dios es el Dios proveedor y es el Dios hacedor de milagros. Mira, Dios amado, cada situación que se está presentando ahora en tu presencia, sean hermanos de la congregación o alguien que circunstancialmente se enganchó en el video y oyó de tu palabra. Misericordia, Padre. No solamente miras la necesidad, tú ves mejor que nosotros. También estás mirando porque has decretado con tu palabra, con tu sentencia, el fin de esa necesidad. Y la has transformado como Dios transformador en un motivo de acción de gracia, en un testimonio para compartir tu intervención sobre esto que parecía imposible de resolver. Gracias, Padre. Moisés dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios y haces proezas. Y termina ese hermoso capítulo 90 diciendo, confirma la obra de nuestras manos, Dios. Tu palabra poderosa siempre va acompañado de señales, maravillas, milagros. Gracias, Señor, por esos milagros. Hay sanidad, hay liberación, hay bautismo en el Espíritu Santo, hay revelación en tu presencia. Ayúdanos a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Padre bueno, lo agradecemos con todo nuestro corazón, ahora y siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Aún.